Las formas de pensamiento y sus efectos. Ocupémonos ahora del segundo efecto del pensamiento, la creación de una forma definida. Todos aquellos que han estudiado los asuntos que nos ocupan saben lo que es la esencia elemental, esa extraña manifestación semi-inteligente que nos rodea vivificando a la vez la materia del plano astral y la del plano mental. Califica de materia a lo astral y es decir, aquello que está en relación con lo emocional, si no me equivoco, y también a lo mental. Esa extraña manifestación semi-inteligente que nos rodea vivificando a la vez la materia del plano astral y la del plano mental. Esa materia se moldea, pues muy fácilmente, bajo la influencia del pensamiento humano. Y esa materia puede moldearse bajo la influencia del pensamiento humano, y todo impulso que brote del cuerpo mental o del cuerpo astral crea inmediatamente una especie de vehículo temporal que se reviste con esta materia vitalizada. Así es que un pensamiento o un impulso se convierten por un tiempo determinado en una especie de entidad viviente en la cual la forma de pensamiento será el alma y la materia vivificada el cuerpo. Los escritores teosóficos reemplazan pues la antigua definición de materia astral o mental, animada por la esencia monádica en uno de los estados del reino elemental, por la simple palabra esencia elemental. Y casi siempre dan a las formas de pensamiento el nombre de elementales. Elementales, así dan a las formas de pensamiento estas personas a las que se refiere, los escritores teosóficos. Elementales, espíritus elementales, así se les llama también a esas entidades que supuestamente habitan la naturaleza, las náyades, sílfides, salamandras, etcétera, etcétera, ondinas. Esos son los espíritus elementales. Puede haber una variedad muy grande en el color y el aspecto de las formas producidas por la mente, pues cada pensamiento atrae a su alrededor la materia apropiada para su expresión. Cada pensamiento atrae a su alrededor la materia apropiada para su expresión y la pone al unísono con su propia fuerza. Por lo tanto, el carácter del pensamiento determina el color. El carácter del pensamiento determina el color y el estudio de las variaciones y combinaciones a que puede dar origen es del más alto interés. Una forma de pensamiento puede ser comparada a una verdadera botella de Leiden. Debe ser alguna bebida de esta ciudad holandesa. La envoltura de algún tipo de vino. La envoltura de esencia viviente simboliza la botella y la energía del pensamiento la electricidad que la carga. La envoltura de esencia viviente simboliza la botella y la energía del pensamiento, la electricidad que la carga. Si el pensamiento de un hombre o sus sentimientos son, o quizás sea esa botella de Leyde, que quizás sea algún tipo de antigua batería, antigua pila que ahora llamamos, ¿no? Digo yo. Si el pensamiento de un hombre o sus sentimientos son proyectados hacia una persona determinada, la forma de pensamiento irá directamente a su objeto y afectará a los vehículos astral y mental de quien la reciba. Si el pensamiento es egoísta, si el ser que lo engendra no piensa sino en sí mismo, como sucede la mayor parte de las veces, piensan los autores, Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, los teósofos, la forma vagará constantemente cerca de su progenitor,
siempre pronta a actuar sobre él mismo, tantas veces como lo encuentre en un estado pasivo. Entonces, si no estoy entendiendo mal, ese pensamiento egoísta con el cual se intenta agredir a alguno de sus semejantes, pues verdaderamente queda en el entorno del propio agresor en perjuicio suyo. Pongamos un ejemplo. Un hombre que ceda frecuentemente a pensamientos impuros podrá olvidarlos mientras permanezca engolfado en la corriente diaria de sus negocios, y sin embargo las formas de pensamientos se ciernen sobre él, va creando formas de pensamiento que le van rodeando, él va forjando el propio contenido de la atmósfera que rodea su cuerpo astral y mental, tal como los califican los autores. Sin embargo, las formas de pensamiento se ciernen sobre él semejantes a una espesa nube, pues toda su actividad mental es dirigida en otra dirección y su cuerpo astral no es sensible sino a las vibraciones similares. Su cuerpo astral se vuelve sensible solamente a las vibraciones que están en sintonía con las que desde sí, emite. Por lo tanto, vibraciones superiores no sintoniza con ellas. Pero cuando las actividades exteriores disminuyen, cuando el hombre se entrega al descanso después del trabajo, cuando se entrega al descanso tras su trabajo y su mente está pasiva en un modo ya completamente receptivo, sentirá la corriente insidiosa de las vibraciones impuras dirigirse hacia él. Él ha forjado esa autoagresión y al no ser consciente de ese mal que se hace así, se repite en ello una y otra vez indefinidamente, porque no puede acceder, como antes comentaba, no puede sintonizar con algo que trascienda ese círculo vicioso en el cual está encerrado. Si la conciencia de este ser está despierta hasta cierto grado, se dará cuenta del hecho que acabamos de explicar y dirá que esta tentación es la obra del diablo, y dirá que esta tentación es la obra del diablo, entre comillas. Y sin embargo, la verdad es que este asalto del mal no viene del exterior, más que en apariencia, solamente en apariencia le viene tal agresión, puesto que, como hemos visto, ha sido forjada, tal como lo entienden los autores, por su propia víctima. No es sino la reacción de sus propias formas de pensamiento, no es sino la reacción de sus propias formas de pensamiento que da el título al libro que nos ocupa, este libro que leyó Vasily Kandinsky a principios de siglo y que, como alguien comentaba, influyó mucho en sus teorías sobre el arte abstracto, como comentaba en el vídeo anterior. Cada hombre se mueve en un espacio, encerrado como en una caja construida por él mismo, rodeado por los cúmulos de formas de pensamientos acostumbradas, y por lo tanto solo ve el mundo a través de este conjunto. Él ha puesto sus propios límites. Esto nos recuerda a esos límites que quiere transgredir, traspasar, trascender con su creatividad abstracta el propio autor ruso. Y por lo tanto solo ve el mundo a través de este conjunto y naturalmente matiza todas las cosas con su propio color dominante. Y toda la gama de vibraciones, ya habíamos visto anteriormente cómo los colores definen emociones, definen sentimientos. Aquí nos lo explica, entre otras cosas. Como veis, son colores que no son... que tienen matices cada uno de ellos. No son colores íntegros, sino que están llenos de la complejidad que el propio pensamiento, está implícita en el pensamiento. Y como ya comentaba, pues, colores muy parecidos pueden ser
pueden tener una significación completamente distinta. Bueno, pues estaba diciendo, así es que el hombre no ve nada con exactitud hasta que ha aprendido, el hombre no ve nada con exactitud hasta que ha aprendido a dominar por completo los sentimientos y los pensamientos. Hasta este momento todas sus observaciones deben hacerse a través de su medio propio, el cual deforma y decolora todo cuanto la afecta, semejante a un espejo malo. Como el laberinto de los espejos que hay en los parques temáticos, que hay cientos de espejos que deforman, pues de esa misma manera va deformando la realidad cada individuo. Y no tiene no ve la esencia de cada cosa en su pureza, en su integridad. Si el pensamiento no se dirige deliberadamente hacia alguien, si no se fija en el ser a quien es enviado, flota simplemente en la atmósfera, radiando sin cesar vibraciones análogas a las que han sido puestas en movimiento por su creador. Si el pensamiento no se pone en contacto con otros cuerpos mentales, esta vibración disminuye gradualmente en energía y acaba con la disolución de la forma de pensamiento. Si al contrario, esta vibración consigue despertar en un cuerpo mental cercano una vibración simpática que esté en sintonía con ella, las dos vibraciones se atraerán. Ya se produce esa atracción. Y la forma del pensamiento es generalmente absorbida por este nuevo cuerpo mental. Es una manera en la que se forjan relaciones, ¿no? Sujetos, individuos que vibran a cierto nivel, con ciertos colores, utilizando esta terminología que utilizan los autores, pues se atraen unos a otros. Así vemos que la influencia de la forma de pensamiento no va tan lejos como la que depende de la vibración original, pero dentro de los límites de su acción procede con una precisión mayor. Su influencia sobre el cuerpo mental no solamente da origen a un pensamiento semejante, sino que reproduce el mismo pensamiento. Millares de seres podrán ser afectados por la radiación que acabamos de hablar. O sea, nos estaba metiendo miedo, ¿no? Un sujeto que envía es como el mal de ojo, ¿no? Del que hablan los gitanos, por ejemplo, aquí en España. Un sujeto que envía un mal pensamiento, puede ser un buen pensamiento también, puede contaminar a millares de personas, nos está dando a entender. Millares de seres podrán ser afectados, contaminar o beneficiar si ese pensamiento pues está en una sintonía de pensamientos amorosos, como dirían los autores. Millares de seres pueden ser afectados por la radiación que acabamos de hablar, la cual producirá en ellos pensamientos del mismo orden. Y sin embargo podrá suceder que ninguno sea exactamente igual al original. La forma de pensamiento puede no ser absorbida sino por algunas personas. Y en este caso, bastante raro, reproducirá la idea inicial. Una persona maliciosa, malévola, resentida, puede enviar o algún perfil de vibración baja, similar, puede enviar un pensamiento hostil en torno suya y alguien que quizá pueda afectar negativamente a alguien que no esté en esa sintonía, pero le afectará menos que a uno que esté vibrando. Es como la radio, ¿no? Si no lo pones en el punto preciso, pues no escuchas bien la emisora. Quien no está en esa sintonía exactamente, pues es dañado en menor medida. Creo que esto es lo que nos va a entender estas frases.
La creación de ciertas formas geométricas, la creación de ciertas formas geométricas por medio de vibraciones es ya conocida por aquellos que han estudiado la acústica. La acústica, pues sabemos que esa frase tan famosa que se dice, si una rama se rompe en el bosque y no hay nadie para escuchar el sonido que causa al romperse, entonces no suena tal como nos suena en nuestro cerebro, tal como suena en el receptor. No suena, ¿por qué? Porque lo que hay son ondas. Y fijaos como cuando pasa el tren al lado nuestra, cómo cambia el sonido. Cambia el sonido, pero no cambia el sonido. Lo que cambia es el receptor, cómo el receptor decodifica las ondas que recibe. Entonces, por eso afuera solo hay vibración, solo hay ondas que se mueven de un lado para otro. Es en el interior de cada individuo donde se interpreta, donde se traduce, donde se da la percepción de por sí. La creación de ciertas formas geométricas por medio de vibraciones es ya conocida por aquellos que han estudiado la acústica y han reproducido frecuentemente han reproducido frecuentemente en los laboratorios de física las figuras denominadas de Chladni. Daremos una breve descripción para aquellos de nuestros lectores que no estén al corriente de esto. Por ejemplo, yo. Una placa vibratoria de Chladni en la figura 1 se hace de cobre o de cristal. En la superficie de esta placa se extiende una capa de arena fina. Los bordes de la placa están ligeramente doblados hacia arriba. La arena es lanzada al aire por la vibración producida por el arco del violín y al caer sobre la misma toma formas regulares como las representadas en la figura 2. Tocando el reborde de la placa en diferentes puntos se obtienen notas distintas. Tocando el reborde de la placa en diferentes puntos se obtienen notas distintas y por consiguiente formas diferentes. Si las figuras que damos aquí son comparadas con las que han sido obtenidas por la vibración de la voz humana, se podrá observar un parecido curioso. En este caso, las formas debidas a la voz que han sido admirablemente estudiadas y reproducidas por Madame Muat-Hughes de Aidophone, debe ser un libro, algún escrito de Margaret Watt Hughes, son verdaderos testimonios del hecho del que hemos hablado. El estudio de estas formas es sumamente interesante y la obra que mencionamos deberían poseerla todos aquellos que se interesan por el mismo. Bueno, pues esto y más cosas nos van diciendo Annie Besant y Charles Webster Leadbeater en Formas de Pensamiento. Este es un libro editado por Editorial Humanitas. Pues creo que se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior. Y el traductor parece la persona que lo traduce, pues no. El año 1986. Bueno, te quería comentar también, por ejemplo, para ampliar en algunas formas, veis aquí estas curiosas formas. Entonces, como veis, aquí son muy estas formas que presuntamente puede producir el pensamiento humano, pues no son bastante familiares. Como sabemos, esta figura de cinco puntas, este pentágono, o estrella de 5 puntas, mejor dicho, bueno, nos recuerda al dibujo de Leonardo da Vinci, con el cual simbolizaba
a la experiencia humana en la Tierra, y verdaderamente eso es lo que representa la estrella de 5 puntas. Y la estrella de 6 puntas pues representa la experiencia íntegra de por sí. Representa la estrella de 6 puntas, verdaderamente son 7, porque se considera que el centro de ambos triángulos es la séptima punta. Y ambos triángulos, esto lo comenta también Kandinsky en sus escritos. Hay un triángulo que está apuntando hacia arriba, es decir, es el que se eleva hacia el cielo. Ese simboliza lo espiritual. Y hay un triángulo que apunta hacia abajo, el que se arraiga en la tierra, que representa lo material. Y ambos tienen el mismo valor. Por lo tanto, la estrella simboliza el abrazo entre lo material y lo espiritual, es decir, simboliza exactamente lo mismo que simboliza la cruz, donde la horizontal representa la materia en el sentido más rico de esta palabra, que tiene que ver también con el que nos comentaba Annie Besant anteriormente, esa materia que está en lo astral, que está en lo emocional. Y igualmente, pues la línea vertical representa lo espiritual. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, de estas figuras, los autores en este libro. En la figura 40, que es la estrella de 6 puntas, estrella de David, que es un símbolo cristiano también. Fijaos qué curiosidad que sea amarilla. Fijaos, esto está impreso, no este libro, no esta edición, sino la primera edición, pues sería como a finales del siglo XIX o principios del XX. Es decir, que esas connotaciones que tiene la estrella de David hoy en día, con los campos de concentración donde fueron exterminados muchos judíos, con la bandera israelí donde aparece también esta estrella. Ese Estado de Israel no existía en esa época, es decir, no tiene esa connotación. Cuando veían estas personas esa estrella, no pensaban en judíos. Hoy en día esa difusión permanente de este símbolo hace que es como la esvástica. La esvástica es un símbolo. De hecho, Annie Besant tiene fotos y además con Krishnamurti, su protegido y adoptado, que luego él se separó de ella, como sabemos, y tiene una esvástica colgando. ¿Por qué? Porque es un símbolo muy antiguo de la cultura hindú, que simboliza pues la progresión de la vida. Bueno, como estaba comentando, en la figura 40 comprobamos el resultado de una tentativa para la realización de una concepción intelectual de orden cósmico. Una concesión intelectual de orden cósmico. El pensador era evidentemente un teósofo. Bueno, tiran, como se suele decir, arriman el ascua a su sardina, pero bueno, olvidemos ese detalle. El pensador era un teósofo, y se verá que pensando en la acción del espíritu sobre la materia, se produjo como consecuencia la figura simbólica que expresa el emblema de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica usó también, y creo que usa, porque todavía existe esta institución, la estrella de David en su emblema. En efecto, el triángulo con la punta dirigida hacia arriba es el triple aspecto del espíritu, mientras que el otro triángulo, cuya punta se dirige hacia abajo, representa la materia con sus 3 cualidades principales. Generalmente el triángulo superior es blanco o dorado y el inferior de un color más oscuro, azul o negro. Pero es preciso advertir que en este caso está el pensador tan preocupado con su tentativa intelectual que solo aparece el amarillo. En este caso el amarillo tiene una connotación
o una denotación, habría que decir mejor, elevada, ¿no? Espiritual, no tiene el significado que otro tipo de amarillos suele tener. No hay lugar ni para las emociones que nacen de la devoción, ni para las que se derivan del asombro o de la admiración. La idea que embarga el espíritu y cuya realización es deseada excluye a las demás. Por lo tanto, la nitidez de los contornos de esta forma se destaca sobre un fondo compuesto de brillantes rayos, lo que denota el alto grado de desarrollo alcanzado por su autor. Es decir, entienden que esto es como una obra de arte, como una creación que no está impresa en un lienzo, sino en otro ámbito que no es perceptible a través de la mirada física. Hemos llegado a una serie de pensamientos de tal índole que difícilmente puede el alma humana crear formas más elevadas cuando medita sobre su divino origen. Cuando el hombre en estado de contemplación trata de elevar su pensamiento hasta el logos de nuestro sistema solar, no hace esfuerzo alguno para representarse al mismo, y no hace esfuerzo alguno y no puede formarse una idea basada sobre una forma por él conocida. A pesar de eso, esta clase de pensamientos se expresan por medio de formas definidas que toman la materia del plano mental, cuyo examen puede sernos interesante. La figura 41, que es la estrella de 5 puntas, representa precisamente una forma de pensamiento que se refiere al logos, manifestado en el hombre, y un deseo ardiente del pensador de servir de canal a esta manifestación. Este sentimiento de devoción es el que da a la estrella de 5 puntas el color azul pálido, y la forma misma de esta estrella es muy significativa, pues desde largos años ha sido el símbolo de Dios manifestado en el hombre. Es el símbolo, dice Annie Besant, de Dios manifestado en el hombre, la estrella de 5 puntas. El autor de la forma de pensamiento era tal vez un francmasón, piensan los autores, dado el simbolismo de esta sociedad. La forma de la estrella parece demostrarlo bien claramente. Se observará que los rayos que la circundan salen de una nube resplandeciente, lo que denota una plena comprensión respecto a la gloria infinita de Dios, pero también un esfuerzo intelectual intenso unido a la devoción. Bueno, pues por el momento dejamos la lectura de este libro que leyó Vasily Kandinsky hace ya más de 100 años, y voy a seguir recordando algunas citas del pintor ruso. Había comentado que la pintura que aprende de la música, la pintura tiene que aprender de la música, el arte más abstracto, el que menos depende de representar lo exterior. No hay que imitarla, sino usar sus propios medios. La brújula interior está en el alma. Ahí está la brújula interior, en el alma. Del piano con sus cuerdas. En el alma del piano con sus cuerdas. Bueno, esa frase famosa de Kandinsky, ¿no?, en la que dice que el alma del artista es el interior del piano con sus cuerdas. Ahí está la brújula que determina su creación. La brújula interior está en el alma, que es interior del piano con sus cuerdas, que es el interior del piano con sus cuerdas. El verde es la calma total, el equilibrio entre el azul. El verde es la calma total. Es un color muy importante en nuestro planeta, evidentemente, en el planeta azul, pero también en el verde
es imprescindible. Sin ese verde, si no se manifiesta tal verde, pues es que están los bosques siendo destrozados y la vida del planeta y en el planeta está siendo amenazada. Por eso quizá esa idea que está arraigada en cualquier ser humano hace que relacionemos equilibrio, esperanza, paz, armonía con el color verde. El verde es la calma total, el equilibrio entre el azul, interiorización, y el amarillo, exteriorización. Según Kandinsky, el amarillo es la exteriorización. Antes veíamos ese amarillo, pues ese amarillo puro es una perfecta, sagrada, transparente, auténtica, benévola manifestación. Y el azul es el color de la interioridad. Decir que el arte tiene que ser abstracto es tan error. Decir que el arte tiene que ser abstracto es tan error como decir que debe ser figurativo. Iluminar las profundidades no puede ser impositivo. El hecho es, Kandinsky busca una creación abstracta, porque entiende que lo figurativo ya ha sido convenientemente explotado hasta sus límites y por lo tanto quiere aprender de la música que, según dice él, es el arte abstracto por antonomasia. Y por lo tanto quiere componer, por eso usa esa expresión, composición, que es una expresión de origen musical. Iluminar las profundidades del corazón humano es la función del artista, dice Schumann. Entiendo que se refiere al famoso compositor Schumann, alemán. Iluminar las profundidades del corazón humano es la función del artista. Nos habla, ya lo comentaba en el vídeo precedente, de arte castrado. Aquel que solo es hijo de su tiempo y no tiene semilla de futuro. El arte que no tiene semilla de futuro, poesía es un arma cargada de futuro, lo que permanece lo fundan los poetas, como han dicho ya algunos artistas, pues esto que se le atribuye a los poetas lo atribuye también al común de los artistas Kandinsky. Y aquel que no tiene tal semilla de futuro, pues simplemente está castrado en su potencial. Tal vez no lo esté en su capacidad de reproducción, pero en su potencial creativo, según Kandinsky, sí que lo está. Aquel que solo es hijo de su tiempo y no tiene semilla de futuro, simplemente manifiesta arte castrado, crea arte castrado, fabrica arte castrado. El espíritu que conduce al reino del futuro, solo puede reconocerse a través de la intuición. Es una palabra clave para Kandinsky, intuición. Que como algunos pensadores y pensadoras suelen subrayar, es un aspecto femenino de la condición humana. El espíritu que conduce al reino del futuro solo puede reconocerse a través de la intuición, producto del talento del artista. La intuición, según Kandinsky, es el producto del talento implícito en el artista. Cuando la religión, la ciencia y la moral, la ciencia y la moral, esta última, la moral, gracias a la obra demoledora de Nietzsche, La sombra de Nietzsche, es alargada, como comentaba en algún sitio, se ven zarandeadas y sus bases amenazadas con derrumbarse, las bases de la ciencia, de la moral, de la religión. El hombre aparta su vista del exterior. Cuando eso acontece, el hombre aparta su vista del exterior y la dirige hacia sí mismo. Es una
interpretación esperanzadora, desde luego, y la dirige hacia sí mismo. La literatura, la música y el arte son los sectores más sensibles. La literatura, la música, el arte en general son los sectores más sensibles y los primeros en registrar el giro espiritual. Cuando esto acontece, cuando llega la decadencia y se siente en el arte, en la religión, en la ciencia, entonces miramos hacia nuestro interior. Y especialmente lo hace el artista, especialmente lo hace el poeta, especialmente lo hace el músico. Y ellos son la avanzadilla que pueden encontrar en sí, en ese interior, aquello que ha sido ignorado en gran medida y que ahora debe de cumplir una función. Por eso se convierten en sacerdotes de la belleza, es otra expresión que usa Kandinsky, y pueden evangelizar de manera metafórica entre todos aquellos que reciben, que son receptores de sus obras. Entonces, como veis, para Kandinsky, el artista no es un inútil que hace una cosa inútil porque el arte es tal cosa, como algunos solían decir, sino es todo lo contrario. El alma es el qué, el alma es el qué y el cuerpo es el cómo. Ya os comentaba en el vídeo anterior de cómo para Kandinsky esa dualidad cuerpo y alma no es práctica. Todo es uno y el cuerpo, el exterior, la forma, informa es desde dentro manifestarse hacia afuera como el perfume de la flor manifiesta su esencia. Y el alma pues puede hacer lo mismo, así lo entiende Kandinsky. Y todo tiene que responder a un paradigma de unidad. El alma es el qué, el cuerpo es el cómo. Sin aquella, el cuerpo sin aquella, el alma no puede tener una existencia plena y sana. Esto igualmente acontece en el individuo y en el pueblo, no solamente en el individuo, sino en el conjunto de individuos en el pueblo del cual somos partícipes, acontece exactamente igual. Cuando pierde su espíritu el pueblo, pues todo está vacío, todo no tiene sentido. Todo es un moverse sin crear nada verdaderamente. La naturaleza interior, consciente o inconscientemente, siempre responde a la frase de Sócrates, conócete a ti mismo, lo que decía ese lema escrito en algún templo griego, conócete a ti mismo, en Tebas, si no me equivoco. Conócete a ti mismo, o el oráculo de Delfo. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Conócete a ti mismo. La naturaleza interior, consciente o inconscientemente, todos estamos implicados en proceso de conocernos a nosotros mismos, aunque consciente o inconscientemente intentemos evadirnos. Es decir, ese conócete a ti mismo siempre está ahí. La naturaleza interior, consciente o inconscientemente, siempre responde a la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Por lo tanto, si nos perdemos en un desconocimiento de nosotros mismos o en un deseo de no conocernos, es porque eso forma parte también de un proceso de conocimiento de nosotros mismos. La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. Fijaos lo que antes os comentaba, lo que antes nos decían Annie Besant y Lee Peter, de cómo esa forma de pensamiento afecta incluso hasta millares de personas. La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica.
Y Kandinsky nos compara, por ejemplo, el amarillo chillón a la impresión que nos causa el sonido de la trompeta. La trompeta es como un amarillo chillón. Esa sinestesia que se dice que tenía Kandinsky, ese es un tema muy interesante. Y bueno, como dice alguna profesora estudiosa de su obra, ella piensa que tal vez la sinestesia sea propia de todos los seres humanos, lo que pasa que se nos va atrofiando ese sentido sinestésico y el común de las personas pues vive sin él, sin manifestarlo, sin aplicarlo, sin beneficiarse de tal sentido. Pero parece ser que no acontecía así. Ya en los vídeos que hice sobre Falla ya os comentaba cómo don Manuel se ponía en la orilla de las playas de Cádiz durante horas a escuchar el mar cuando él quería recibir la información que éste le daba para poder componer la Atlántida. Y estando en el islote de Santipetri, en alguna ocasión le preguntaron si había escuchado ese crujido que supuestamente se percibe, creo que en el crepúsculo. Se decía que allí, donde estaba el templo de Melkar, también que luego fue equiparado a Hércules, se decía que allí, en el islote de Santipetri, se percibía ese crujido del crepúsculo y le preguntan a Manuel de Falla si ha escuchado el crujido y él dice, no, no lo he escuchado, pero he escuchado otras muchísimas cosas. Y las he escuchado también con la mirada. Es decir, que él posiblemente también tenía este sentido sinestésico en cierta medida también desarrollado. La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. El amarillo chillón, como había comentado, es como el sonido de una trompeta. También decía alguien en algún lugar, pues se compara un poco el tambor como el sonido del presente. Boom, boom. Como estos aragoneses cuando llega la Semana Santa, pues tienen esos tambores, ¿no? Y es un poco, te hace enfocarte en el presente. El tambor es un instrumento que para bien o para mal nos hace enfocarnos en el presente, puesto que vivir para el presente puede ser una manera de vivir auténticamente o una manera de evadirnos de esa vida auténtica, porque si vivimos en la exterioridad, como decía Kandinsky, pues que no estamos viviendo y muchas personas evasivas viven enfocados en el presente, pero en un presente evasivo, en un presente sin contenido, en un presente donde ese conócete a ti mismo, esa vida interior, no se está manifestando en todo su potencial. Bueno, por el momento lo dejo aquí, ya seguiré comentando algunas notas más de esta obra de Vasily Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Gracias y hasta pronto.